Buenos días, señores estudiantes. Mi Dios me los bendiga. ¿Cómo amanecen? Bien, profe. Bien, muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, profe, sí lo escuchamos bien. Ok. Bueno. 7 estudiantes no más. Ustedes saben que no me gusta perder el tiempo. Tengo las 9:02 minutos. Vamos a aprovechar. Bueno. Veíamos pues en la clase anterior, en el anterior encuentro, algunas reglas para poder establecer la nomenclatura ramificada. Entonces la idea, jóvenes, es priorizar contenidos, o sea, dar lo básico, porque obviamente no tenemos ni el tiempo de 50 y tantos minutos como lo teníamos allá de manera presencial, ni nos podemos extender o profundizar tanto. Sin embargo, la idea es relacionar todo esto que hemos venido trabajando en ejercicios de cadena, tratar de utilizar estas reglas, tratar de utilizarlas y tratar de memorizarlas, porque desafortunadamente tenemos que decirlo de esa forma, memorizar las reglas para poder utilizarlas. Hagamos un recorderis. Dentro de esas reglas, lo prioritario es elegir de la manera correcta la cadena principal. Esa cadena principal tiene algunas condiciones. Dentro de esas condiciones tenemos que sea la más larga, o sea, la que secuencialmente posea el mayor número de carbonos, sin saltarnos, pero que además ostente o esté presente en ella el grupo funcional más importante. Si hay enlaces simples y dobles, el más importante será el doble. Si hay enlaces simples y triples, el más importante es el triple. Así exista uno solito. Así exista uno solito. O si hay un grupo alcohol y hay enlaces simples, el más importante será el del alcohol. Eso lo vamos a ir relacionando con ejercicios. Una vez nosotros identifiquemos la cadena más larga es porque hemos hecho lo siguiente, que es el sentido de enumerarla. Para poder encontrar la principal, tengo que indicar el sentido de numeración. Luego de que hayamos identificado esas cosas, tratar de ubicar esos radicales y el grupo funcional en los números más bajos posibles. Siempre en los números más bajos posibles, o sea, el que esté más cerca a la cadena de inicio. Y tener en cuenta que esos grupos funcionales yo los voy a nombrar preferiblemente, si dentro de las opciones de respuesta en la pregunta eventual está en orden ascendente a la masa. O sea, primero el que tiene un radical, el radical que tenga un carbono, luego el radical que tenga 2 y así sucesivamente. Dado caso que en la cadena existan grupos funcionales, o más bien radicales inorgánicos, los nombro de primeros, pero en forma alfabética. Ahí se aplica el orden alfabético. Si existen varios grupos funcionales repetidos, utilizamos el prefijo numérico e indicamos la posición que tengan esos grupos funcionales. Y dentro de esta diapositiva me permito recordar lo siguiente. ¿Cómo sé quién va de primero? Es de pronto donde más tendemos a confundirnos. Si hay enlaces simples, dobles, triples, pero hay un alcohol o hay un ácido, ¿cuál se nombrará de primero? Entonces yo aquí les doy la siguiente denominación. El ácido es mucho más importante que el éster, mucho más importante que la amida. La amida y las sales se pueden nombrar de la misma manera. Fíjate que tal signo igual, voy a ampliar un poquitín. Las sales son más complejas que los nitrilos,
los nitrilos más que los aldehídos y así sucesivamente. Aquí me dicen lo siguiente. Voy a irme al final. Los éteres son, en orden de preferencia, más importantes que las insaturaciones. Hablando de insaturaciones, recuerde enlaces dobles y enlaces triples. Incluso con los hidrocarburos saturados. Me dice, cuando haya más de un grupo funcional, el sufijo de la cadena principal es el correspondiente al de grupo funcional principal, que se elige atendiendo al siguiente orden de preferencia. Este es el símbolo mayor que, ¿no? Recordemos en matemáticas. Bueno, y aquí debajito yo les doy como un paralelo comparativo ya bastante general de las funciones y de los grupos. Por ejemplo, me voy a ir al séptimo. El alcohol, que es menos importante que el ácido, mira que el ácido va de primero y mira el ordencito que te dan acá. El ácido es más que, mira que el alcohol aparece acá de último. Me voy a ir al alcohol, lo elegí de manera azarosa. En el alcohol, el grupo funcional es el OH. Y dentro del OH, recuerde que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y obviamente más electronegativo que el carbono. El sufijo, o sea, ¿en qué terminan los alcoholes? Una alternativa, que terminen en ol. Y el grupo secundario, como usted lo pueda nombrar, segunda opción, es hidroxi. Me voy a ir al ácido, que es el prioritario. En el ácido, en la cadena principal, comienza su nombre en ácido y el sufijo es oico. Si está al lado y lado de una cadena, ahorita hacemos ejercicios, tanto de ácidos como de aldehídos, donde está aquí, el aldehído está de quinto, que pueden ir al principio y al final, pero igual siguen siendo laterales. Ahí le podemos decir carboxi o carbacolsi en algún caso. Bueno, todas estas cosas se aprenden en la medida de los ejercicios. Por eso, vamos a compartir pizarra. La pizarra es una hojita muy cortica, así que hay que utilizarla muy bien. Me disculpan aquí que vamos a bajar. Bendito Dios. Se fue. Vamos a bajar aquí un poquitico. Eso, para tener mayor control de eso. Supongamos lo siguiente. Vamos a ir al revés. Vamos a hacer en una cadena ramificada, pero obvio no les voy a decir para que se pillen el cuento. Vamos a hacerlo un poquitico más amplio. Asumamos como ejercicio que tenemos esa cadena, pero que igual tiene unas ramificaciones. Insisto, me disculpan la grafía. No he podido superar escribir este cuento aquí con escribir en el computador, pero ahí hacemos el intento. Vamos a dejarlo así, por ahora. Pero, ¿dónde estaría precisamente lo que quiero? Allí tenemos ese grupo funcional. Y decíamos en clases presenciales, saturemos. Voy a colocar tantas H's, recuerde, hasta llegar a 4. Voy a comenzar por cualquier extremo de la cadena. Colocamos aquí 3 hidrógenos. Me voy a ir acá. Solo resiste un hidrógeno. Ya usted sabe, 1 y 3 valencias acá te da 4. El que sigue no le colocamos nada, que es un carbono secundario, porque está saturado. 3 a la izquierda y 1 a su derecha te da 4. Aquí este señor resiste un solo hidrógeno. Este señor resiste un solo hidrógeno porque es terciario. Este señor resiste 2 hidrógenos porque es secundario. Este señor resiste uno solo. Ya habíamos dicho que el que está a su izquierda no le podemos agregar nada. A este señor le agregamos 2.
y a este señor le agregamos 3. Ya saturamos. Identifico cadena principal, cadena carbonada principal. Lógico. Voy a empezar, un segundito, hay 2 personas que acaban de llegar. Me estoy dando cuenta que los mismos son los que entran y los mismos son los que no entran. Recuerde que hoy es la última clase de estas 2 semanas, es la clase número 6. El lunes es festivo, no tenemos clase. El martes, para no dañarle su festivo, el martes les voy a hacer llegar al grupo las 2 guías de lo que hemos explicado. Se trata de eso, de lo que hemos explicado. Si los que no asisten no saben que hay canal de YouTube, no les digan nada. Deben haber leído los mensajes. En ese canal de YouTube usted va y complementa de pronto alguna preguntita yo saque de ahí o le sirva para repasar. Igual tienes ese documento de apoyo. Obviamente voy a comenzar por acá donde está el lapicito. ¿Por qué comienzo por acá? Porque el grupo funcional más importante voy a detener aquí, voy a abrir paréntesis 10 segundos. Y voy a decir lo siguiente, voy a suspender la clase. Me están rayando la pantalla de trabajo. Esto no debería suceder con los estudiantes, con estudiantes de ningún curso ni de ninguna universidad. Parece que eso es lo que estamos aprendiendo en las redes sociales, hacer cosas que van en contravía de la situación. No hagan que nadie me obliga a trabajar clases en remoto. Lo hago porque quiero colaborar con el proceso. Pero si usted sigue con esta situación infantil, está rayando la pantalla, que ahora que se acabe esto, me voy a dar cuenta quién es, te va a ir mal. Esto lo estoy grabando. Por favor. ¿Ok? Cierro paréntesis. En este caso me voy a ir acá a la izquierda, donde está el grupo funcional más importante, el preferencial que analizábamos ahorita. Es probable que la principal sea la lineal, o es probable que tenga que ir hacia abajo, no hay más. Porque esto es un radical, y yo puedo considerar que esto es un radical exactamente igual a como es este. Entonces, contemos. Si me voy en la lineal, tendría 2, 4, 6, 7 carbonos. Comenzando de izquierda a derecha. Si me voy hacia abajo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que en este caso me da lo mismo si sigo lineal o si voy hacia abajo, porque la cadena principal es la que tiene 7 carbonos. Además, es la que contiene el enlace covalente triple. No puedo comenzar por acá, porque si comienzo por acá, el enlace triple quedaría en el carbono número 6 y me queda muy largo, muy lejos el carbono número 6 a decir que está en el carbono número 1. Y los grupos funcionales, al igual que los radicales, deben quedar en los números más cercanos posibles, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a numerar de izquierda a derecha. Carbono 1 y así sucesivamente. Voy a ir hacia abajo. Y para tener en cuenta quienes no están en la cadena. Ese señor no está en la cadena. Este señor tampoco está en la cadena, ni mucho menos este señor. Como hay solo 3 radicales, de esos 3 radicales hay 2 que son orgánicos, que sería el radical, que está en el carbono número 5 y el radical que está en el carbono número 3. Mientras que el radical que está en el carbono número 4 es inorgánico. Comienzo por aquí. ¿En qué posición está ese cloro? Pues va a estar en el carbono número 4. Por eso su nombre inicia con posición en la cadena. Los números los separo por guiones. 4, digo que hay en el carbono 4.
no hay más radicales. Sigo, entonces hay aquí una dicotomía, que va primero el que tiene 3 o el que tiene 2. Si es en forma ascendente, molecularmente va el que tiene 2 carbonos. Por lo tanto, debo saber cómo se llama ese radical, que está en el carbono número 5. Entonces yo diría aquí 5-etil, (5-etil), 3, que es donde está una estructura que es cerrada. Si es cerrada, comienzo con el prefijo ciclo. Si es cerrado, luego indico cuántos carbonos tiene ese ciclo. Tres carbonos, prop. Luego indico que como es un radical, entonces termina en il o en hilo. Ya no hay más nada. Entonces, perdón, ciclopropil. Ya no hay más nada. Entonces, termino con el grupo funcional. Voy a colocarle aquí un chulito. Ese grupo funcional está en el carbono número 1. No es necesario decir 1 tal cosa. Si no lo dices, es porque el grupo funcional pertenece al carbono número 1. No es necesario indicar cuando en el caso eventual esté en el carbono número 1. Entonces yo voy a decir, o voy a utilizar más bien, prefijo para 7, es ept, y sufijo característico para un alquino, me disculpan, sería este, que es el grupo funcional que me indica la terminación de la insaturación triple, que es un alquino. Diríamos entonces 4 cloro, 5 etil, 3 ciclopropil, heptino. Dado caso, el enlace está en el carbono número 1. Ahora, si yo muevo, cambio de posición este enlace triple y lo intento ubicar en el carbono 2, estoy cometiendo un error, porque entonces en el carbono 2 existiría una sobresaturación. Vamos a hacer un ejemplo de eso para que te des cuenta de lo siguiente. Guardamos, borro y sigo. Dado caso sea que una cadena tenga más de un enlace doble o triple, vamos a hacerlo con el doble, puede suceder esto. Que también sería cadena ramificada. Falso, profe. Está haciendo usted ahí una cadena lineal. Listo, no hay más nada. Eso es una cadena lineal. Me dicen, indíquele el nombre a eso. ¿Cómo se llamará? ¿Qué observo? Que hay dos grupos insaturados iguales, pero no están en la misma posición. Saturamos, no hay más nada. Saturamos, señor, este requiere 3, este señor requiere 2, este señor 1 solo, este señor 1 solo, lo mismo que este señor. Aprovechando, consideremos esto, este señor y este señor. Cuando una cadena es lineal y tiene dos enlaces dobles o dos enlaces triples, asumimos que estamos en el escenario de algo que no habíamos mencionado, claro, si no estábamos en nomenclatura. Vamos a insistir utilizando el prefijo alca, dado caso una cadena sea lineal y posea más de un enlace doble o más de un enlace triple. Si tiene dos enlaces dobles, ese es un alcadi, porque el prefijo di me indica 2.
como tiene dos enlaces dobles, ese señor es un alcadieno, pero observo que es un alcadieno que es abierto, porque puede darse el caso de un alcadieno cerrado. Este es abierto. Antes de dar el nombre, vamos a hallar la fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 2, 4, 5. ¿Cuántos hidrógenos tiene esa cadena? Sacando cuenta tendríamos 3, 4, 5, 6 y 2, 8. 2, 3, 4, 5, 8. C5, H8. Esa es la molecular. No tiene fórmula mínima porque 5 tiene quinta, 8 no. 8 tiene mitad, 5 no. Exacto. Entonces, los alcadienos abiertos van a tener también una manera de encontrar la fórmula molecular sin necesidad de hacer la estructural, que es la que hemos hecho aquí. Esta, donde están los chulitos. Esa es la estructural, esta es la molecular y esta es la clasificación, alcadieno abierto. ¿Qué observo? Que hay menos hidrógeno que si fuese un alqueno normal abierto, porque si fuese un alqueno normal abierto tendría 10. Pero este es un alcadieno, tiene 8. ¿Y cómo encuentro 8 partiendo de 10? Pues restando 2. Los alcadienos abiertos tienen como expresión la misma expresión molecular de ¿quién? De un alqué. Menos 2, perdón, no me alcanzó el espacio. Menos 2. De un alquino abierto. De un alquino abierto, o sea que son isómeros moleculares. Mira todo lo que también me complementa nomenclatura ramificada. ¿Cómo nombro eso? Voy a utilizar las reglas que acabamos de explicar. ¿Cuál es el extremo que está más cerca al enlace doble? Entonces tú miras. Si usted me dice que este es el 1, el primer enlace doble estaría en el carbono número 2. Si usted comienza por acá, el primer enlace doble estaría en el carbono número 1. ¿Qué es más cerca, el 1 o el 2? Obviamente el 1. Entonces decimos carbono 1 y así sucesivamente. Aquí no hay ningún complique porque la cadena principal es la misma de la estructura, 5 carbonos. ¿Cómo nombramos allí? No hay radicales. Claro que hay radicales. No, no lo hay. Ahí es grupos funcionales, profe. Ah, listo. Hay 2 grupos funcionales en la misma cadena. Entonces, ¿qué decimos? Indicamos la posición de esos grupos funcionales. Entonces, yo voy a decir 1, 3. Fíjate que los números se separan por comas y no me indican decimales, como en matemáticas. Aquí me indican es posición en la cadena. En el 1 y en el 3, ¿de quién? De un alcadí. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 5. Entonces yo voy a decir, en el 1 y en el 3 de 5 carbonos hay 2 enlaces dobles. ¿Cómo suena eso? Prefijo para 5, pent. Pent. Pero para que concuerde eso con la expresión dieno, no puedo decir pendieno, ¿verdad? Termino el prefijo penta. 1, 3, penta. Le doy la característica de di. Mire lo que dijimos aquí al comienzo. Y que se repite enlace doble. (1,3 pentadieno). Dado caso, sean 2 enlaces covalentes dobles. Y si fuese uno triple, o si fuesen triples, perdón, si fuesen triples, pues existirían menos cantidad de hidrógenos.
porque a mayor insaturación, menor cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, en un alcadino no pueden haber 3 carbonos, porque no pueden ir consecutivos los enlaces triples. ¿Mínimo cuántos? Mínimo 4. Para que sea un diino abierto, aquí existiría un enlace covalente triple, aquí existiría el otro enlace covalente triple, hay lugar a uno solo simple, que sería allí. Si intentamos saturar, nos quedaría CH, el que sigue 0, el que sigue 0 y este señor un solo hidrógeno. ¿Sí ves? Y aquí la cosa empieza a cambiar. Molecularmente, C5, falso profe, perdón, me equivoqué. C4, C4H ¿qué? 2. No puede ser el duplo de 4 porque el duplo de 4 es 8. ¿Qué tenemos que hacer? Restarle 6 a los alcadinos, diinos abiertos. Entonces le encontramos la fórmula molecular de un alcadiino abierto con esta expresión. CNH 2 por N menos 6. Lo que les comentaba. A mayor insaturación, menor número de hidrógenos. Mira, ¿cómo lo nombramos? Aplicando las reglitas que ya sabemos. No va a haber problema, porque si cuento desde aquí, desde la derecha a la izquierda, me va a dar lo mismo que si lo hago al revés, porque la posición es inicio y fin. En el diino no hay problema, yo lo hubiese podido colocar aquí y no existiría sobresaturación. Pero en un alcadino, sí hay sobresaturación, dado caso los coloque simultáneos. Tienen que ser siempre alternos. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde se encuentran los enlaces triples? En el 1 y en el 4, no, en el 3. En el 4 termina la cadena, así como en el 5 de acá termina la cadena. Usted no puede pensar que este enlace covalente doble es del 4. ¿De quién es? Del 3. ¿Este de quién es? Del 2. ¿Este de quién es? Del 1. Si aplicamos eso aquí, este señor es del 1, este señor es del 2, este señor será del 3 y aquí termina la cadena. ¿Qué decimos allí como nombre? Decimos 1, que coincidencia también, 1,3. Pero prefijo para 4 no es penta, prefijo para 4 es buta o but. En este caso, de los alca, nos toca utilizar el prefijo buta. ¿Qué se repite? ¿Cuántas veces se repite? Di, me dice la regla. ¿Qué es lo que se repite? Enlace covalente triple. En ese caso, diino, 1,3 butadieno, ¿cierto? A diferencia del anterior. Nomenclatura es lo que estamos repasando hoy. Guardemos y borremos para seguir. Vamos ahora en el caso eventual de que sean con grupos funcionales distintos a las insaturaciones. Dale. Entonces a mí me dicen, disculpen un segundito. A ver si puedo subir esto. No puedo. Supongamos esto.
Ahí tenemos el grupo funcional, alcohol, falso, profe, ácido orgánico, pero vamos a combinar algunas cositas, como la siguiente. Vamos a incluir en esa cadena, perdón, otros grupos funcionales. Supongamos esto. Todos son enlaces simples, discúlpenme allí. Y listo, saturemos. Este señor, nada que ver, 1, 2, 3 y 4. Pero el que sigue resiste 2 hidrógenos. El que sigue, nada que ver, 2 rojos y 2 amarillos me dan 4. El que sigue solo resiste 1 hidrógeno. El que sigue resiste 2. Y el que sigue resiste 3. Perdón, aquí me equivoqué. El problema es que no sé cómo borrar y volver a utilizar una cosita aquí. Ok. Qué bien. Sin querer. Karen. Bien. Tenemos esa estructura. ¿Cómo carambas comienzo? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. ¿Por dónde? Voy a indicar allí la cadena carbonada principal, que es la continua y que es la que posea el grupo funcional. Todo ácido es primario. Mire, el grupo funcional se une a un solo carbono, no puede unirse a 2 ni a 3, a uno solito. Por eso, en los ácidos, en los aldehídos, siempre el grupo funcional se cuenta como el primer carbono de la cadena. Mucho más sencillo, entonces este será el 1 y comienzas a nombrar lateralmente a la izquierda. Lateralmente a la izquierda, ¿cierto? 6 carbonos. Listo, ya tienes identificada la cadena carbonada principal, sabes cuántos carbonos tienes y sabes cuáles son los que ahora participarán como radicales. En este caso hay un solo radical en el carbono número 3, que es un hexágono. Es un hexágono, no es benceno. Para que sea benceno, aquí debieron haberme escrito o enlaces dobles alternos o un círculo entre comillas, que usted sabe que no es círculo, sino movimiento interno de los electrones, que son las cargas eléctricas negativas. Entonces, como es un ácido, todo ácido comienza con el nombre precisamente así, ácido. Nombre del ácido comienza con ácido, porque es un ácido orgánico. Perdón, ácido. Separo los nombres por guiones. ¿Qué sigue después? En el ácido que hay, observo que en el 3 hay algo, pero en el 4 también. ¿Qué irá primero? ¿Irá primero el radical o irá el grupo funcional? Primero va el radical. Entonces yo digo ácido 3, que hay en el 3, una estructura que es cerrada. Entonces comienza con el prefijo ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene esa estructura cerrada? Tiene 6 carbonos. X. Pero como es un radical, todo radical ¿en qué termina? En il o en hilo. Entonces usted debe decir ciclohexil, separa ese nombre por guión. Ácido 3 ciclohexil. Ya no más nada. Error, error. En el 3 también hay algo. Y ese algo es un eno. Bueno, entonces usted dice 3. ¿Cómo le llamamos a eso? Eno.
3-eno, separas nombre por guión. Ya no hay más nada. Prefijo para 6 carbonos, ex, pero como es un ácido termina en oico. Entonces, deberías decir ácido 3-ciclohexil 3-eno. Hexan. ¿Y en qué terminan los ácidos? Enoico. ¿Cierto? Ácido 3-ciclohexil 3-eno hexanoico. Sería el nombre de esta estructura que presenta un grupo funcional prioritario, número 1, que presenta un radical orgánico y que presenta un grupo funcional, pero no de mayor importancia que el ácido. ¿Pero por qué, profe? Si igual son grupos funcionales. Bueno, vámonos entonces a la masa molecular. De este señor, del grupo ácido carboxílico, ¿cuál es la masa molecular? El hidrógeno es 1 y el carbono son 12, me daría 13 más 32 del oxígeno. 13 más 32, 40 y tanto. En cambio aquí yo no puedo establecer masa molecular, simplemente insaturación. Por eso, un segundito, voy a subrayar aquí. Por eso va a ir antes que el grupo prioritario de mayor importancia, que termina en oico, pero que comienza con ácido. Los ácidos tienen una sola opción de nomenclatura, que es esa que estamos diciendo. Guardemos y sigamos. Esta cuestión de reglas es con ejercicios. Vamos a trabajar entonces con una acetona, pues, o con un éter. No hemos mencionado ejercicios de éteres. En los éteres, es mucho más fácil la cosa. Vamos a hacerlo así, sencillito. Eso es un éter en virtud de que esa fórmula estructural coincide con este grupo funcional. ROR. Donde las R's pueden ser iguales o distintas, como en este caso. Son distintas. El de la izquierda en verde tiene más carbonos que el de la derecha en café. Como yo voy a nombrarlos es en orden de complejidad molecular, que decíamos en la sesión anterior, debería ir el que menos carbonos tiene de primero, que es met. Luego el que tiene 2 carbonos, que es et. Y de última opción mencionó la palabra éter. Bueno, esa es una manera de nombrarlo. Vamos a decir todas las formas de nombrarlo. Yo no quiero nombrar eso así, sino que quiero nombrarlo de manera genérico. Ah, bueno. Entonces yo digo que ese señor, ahí no es necesario contar cadena. No es necesario contar cadena porque el grupo funcional es más sencillo. Decimos éter, separo el nombre por guión, nombro primero el metil, separo los nombres por guiones, etil, pero como comienzo con la palabra éter, debo terminar en, ahí me equivoqué con la tilde, ahorita corrijo. No, ahí está bien la tilde, perdón. Éter, por el grupo funcional, que puede ir al comienzo, en los éteres son más sencillos, y luego nombro en forma molecular metil, etil,